Dicen que uno de los más grandes chelistas de toda la historia, que se llamaba Pablo Casals, un día entró a una clase magistral donde estaban todos los alumnos practicando y estaban todos haciendo escalas rapidísimas, arpegios en velocidad, para deslumbrar y eclipsar al maestro. Pero Pablo Casals, que era un viejo sabio, los miró a todos y les dijo: bueno, vamos a empezar haciendo el trabajo más importante del mundo. Cuerdas al aire, en redondas, notas lentas. ¿Y por qué cuento esta historia? Porque es absolutamente aplicable a la guitarra. Yo no conozco ningún libro de guitarra en el mundo que no empiece por cuerdas al aire. Por eso, si sos principiante y no sabes por dónde comenzar, este es tu video. Y aparte te voy a dar unos tips súper poderosos que te van a cambiar el modo de tocar, tanto si eres principiante como si eres súper avanzado. Por eso, quédate hasta el final, porque la lección de hoy es poderosísima. Sean los textos de Julio Sagreras, de Irma Constanzo, para niños, sean los libros de Rodríguez Arenas, aquellos de los antiguos maestros, todos empiezan por esta lección, que son las bases. Por eso, si no haces bien los cimientos de tu conocimiento, mucho menos después vas a poder llegar al techo. Por eso, empieza con esta lección para tener bien claro por dónde comenzar. Lección número 1 para principiante. La lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! El primer movimiento que debes aprender en la guitarra es índice mayor. Esta combinación permanente de dedos te va a permitir tocar melodías y resolver cualquier tipo de pasaje técnico. Prácticamente este movimiento para el guitarrista es para toda la vida. Así que vamos a empezar sin más rodeos al primer ejercicio. Este ejercicio es muy importante que lo hagas todos los días, y en especial si sos principiante, decir el nombre de la nota, porque si estás tocando la primera y solo recuerdas que es la número 1, no funciona. Tienes que asociarla al nombre de una nota, decir que es mi, la segunda que es si, la tercera es sol, la cuarta es re, la quinta es la y la sexta es mi. Eso te va a ayudar en mucho a no perderte en las partituras más adelante y encontrar las notas rápidamente. Otra cosa técnica muy importante en este ejercicio es dejar el pulgar sobre la sexta cuerda al inicio. Y vos me preguntarás, ¿para qué es esto? Esto es muy importante porque te da un balance increíble a la mano derecha, una seguridad, un punto de referencia, un apoyo que te permite, como si fuera un pivot, tener siempre a mano la guitarra. Nunca tener que estar en el aire y tener que acertar en la cuerda. Eso es un error grave tanto de principiantes como de alumnos avanzados. Yo le llamo anclaje. Otros autores como Scott Tennant le dicen planting. Otros profesores que yo estudié le llaman imantación, como si fuera un imán que se pega a la cuerda. Pero es muy importante, ponete a pensar, todos los guitarristas de la guitarra clásica hacían esta técnica, mientras que punteaban con índice mayor, el pulgar estaba en una cuerda libre. Esto es un secreto técnico extraordinario, garantizado. ¿Y quién lo hacía? Andrés Segovia, Julian Bream, los más grandes, Narciso Yepes, y puedo seguir la lista. Y si no te gusta la guitarra clásica y te gusta más la guitarra flamenca, míralo a Paco de Lucía, todo el tiempo con el pulgar en una cuerda libre. Y si no te gusta la guitarra flamenca y no te gusta la guitarra clásica, te gusta el tango, míralo a Juanjo Domínguez, míralo a Cacho Tirao, todo el tiempo sobre una cuerda libre con el pulgar. Y si no te gusta ninguna de esas y quieres tomar el ejemplo de Yamandú Costa, también verás que su pulgar de la mano derecha está siempre en una cuerda libre. Este es un recurso extraordinario porque no solo te permite apoyarte y tener un punto de orientación, sino también es preparación para muchos bajos que tienes que tocar en compases o en partes siguientes.
Hoy vamos a estar hablando de los principios que escribí en este libro, cómo construir una interpretación, escrito en inglés, italiano y español. Un libro que está llegando a miles de estudiantes y también profesionales con grandes resultados porque es un método de estudio que te enseña a estudiar una obra desde el principio al final. Porque hay una máxima en la música, tocarás como estudias. Estudias mal, tocarás mal. Estudias bien, tocarás bien. No hay milagros en el escenario que sucedan ese día porque un ángel tocó con su dedo tu frente. Eso no existe. Eso de la inspiración y el talento debe ser reemplazado de una vez por el trabajo, y el trabajo sistemático. Por eso, si quieres ahondar más, puedes escribirme ahora también en su formato digital. Te lo puedo enviar inmediatamente a tu mail. Y si necesitas clases personalizadas, puedes escribirme también para todo a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com, y te acompañaré en el mundo de la música y de la guitarra, para que puedas crecer y dar ese salto de calidad, dejar atrás la frustración, dejar atrás las lesiones, los dolores, ese techo que parece que siempre te está impidiendo crecer e ir más allá. Por eso escribime a mi mail, carloseugeniossanti76@gmail.com. Tengo un grupo de alumnos en todo el mundo, extraordinario. Italia, Francia, España, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Perú, Colombia, etcétera, etcétera. Sumate a este grupo de guitarristas imparables y vas a ver cómo tu arte empieza a elevarse a otro nivel. Garantizado. En este sencillo ejercicio de cuerdas al aire, si eres principiante o también avanzado, aprenderás 3 principios de la técnica que son fundamentales. ¿Qué es la técnica? Y la técnica es lo que te va a permitir tocar. Si no conoces la técnica, es muy difícil que logres los resultados que estás buscando. La técnica es el medio por el cual vamos a poder hacer música y es parte de una metodología muy precisa que se basa en movimientos específicos para resolver los pasajes. ¿Por qué la mayoría de los guitarristas están frustrados? Porque no conocen y no estudian la técnica. Entonces, si estudias la técnica, vas a tener otros tipos de resultados. En este ejercicio, que parece tan sencillo, conoces 3 cosas. Primero, el toque apoyado. Ese es uno de los grandes recursos que tiene la guitarra. Cuando toco el índice, se apoya sobre la segunda cuerda. Esto es fundamental. La base de la guitarra es el toque apoyado. Y si usáramos el toque libre, o también llamado en otros libros como toque tirando, debería ese toque tirando ser imitación del toque apoyado. Otra cosa que vas a aprender en ese ejercicio es la técnica de cuando pasamos de tercera a cuarta cuerda. En otros videos ya hablé de la línea de balance. La línea de balance no es un invento mío, es la línea natural que existe, como decía mi maestro, entre el pulgar y el índice cuando la mano está relajada. Entonces, cuando la mano está subiendo, cuerda por cuerda, y pasa a la cuarta cuerda, esa línea de balance se cierra. Imagínate que una persona muy flaquita va subiendo en una escalera muy angosta y está bajando un gordo de 220 kilos. ¿Cuál te parece que de los dos va a tener que renunciar a bajar o subir para dar paso al otro? Seguramente el delgado, ¿no es cierto? Bueno, esto pasa lo mismo. Tenemos el índice que se va contrayendo y se cruza con el pulgar, que es el gordito. Si el pulgar no se sale de la línea, lo que va a pasar es que este dedo no va a tener ángulo de acción. Por lo tanto, cuando pasas de la tercera a la cuarta cuerda apoyando, debes retirar el pulgar de la sexta. No me creas, probalo, ponelo a prueba y después me escribís acá en los comentarios cómo te va con ese ejercicio. Como tercera cosa, este ejercicio también te va a ayudar a uno de los más importantes ejercicios, que es índice mayor, que te va a acompañar toda la vida mientras que toques la guitarra, porque la combinación de ambos dedos te va a permitir resolver enorme cantidad de melodías, pasajes, escalas y demás fragmentos musicales. Tocar con un solo dedo, como hacen los principiantes, es un error porque es como caminar con una sola pierna. Por eso la combinación de índice mayor es fabulosa. Secreto del final del video. Todos estos ejercicios deben hacerse en base a una colocación y a una relajación. Primero,
el brazo debe estar bien colocado. Si esto es el antebrazo, tenemos que pensar a la mitad el punto de contacto con el aro mayor de la guitarra. Y la mano queda saliendo un poco de la boca. La muñeca no debe estar pegada a la madera, ni queriendo sostener con los dedos la tapa del instrumento. Eso genera una disminución de la vibración de la tapa armónica. Y tercero, el hombro debe estar relajado, porque si tocamos con el hombro así tenso, lo que va a pasar es que todo lo que hagamos va a ser duro y va a ser trabado. Entonces, primero, antes que nada, atiende tu relajación. Parecen cosas sencillas, pero lo fácil de hacer también es fácil de no hacer. Por lo tanto, ten en cuenta estos sabios consejos de grandes maestros que ya están absolutamente comprobados que la lección número 1 es esta. Y si quieres ir un paso más allá, no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de mis nuevas notificaciones. Si quieres un estudio sistemático, ordenado, lección por lección, gradualmente adaptado a tu persona, escríbeme por clases a carloseugenios76@gmail.com y verás cómo tus progresos van en aumento cada semana, porque cada cosa debe ser atendida según tus necesidades y tus horarios. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si quieres un cambio positivo en tu vida, no pongas fecha en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. ¡Viva la música! ¡Chao!